un vídeo rapidito. Consejo para que os suene mejor el solo. No dejéis las notas muertas. Me refiero a, si yo hago así y dejo la nota totalmente muerta, o hago así y dejo la nota totalmente muerta, lo que está ocurriendo es que me suena a música de principiante, demasiado estático, demasiado poco expresivo. ¿Qué tenemos que hacer? O si lo vamos a hacer hacia arriba. Y de la otra manera. La diferencia es enorme cuando estamos haciendo un solo. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues sobre todo cuando queremos hacerlo en un bending. Si os fijáis, yo lo que hago es poner más carne en la parte trasera del mástil. Me refiero, subo el pulgar y apoyo con toda esta parte. Y además me apoyo en estos dos dedos que tengo libres, porque si intentara hacer... no tengo fuerza suficiente con un solo dedo. A ver, sí la tengo, pero es mucho más complicado y hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Entonces, con los tres dedos pulsando en el diapasón... y en el otro caso... exactamente igual. Yo lo que hago es este movimiento, o sea... cojo el pulgar y pivoto con la mano. Entonces, que no sería lo mismo que hacer hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, solo con los dedos. No os recomendaría mucho que vibrarais solo con los dedos, porque para conseguir el efecto de vibrato normalmente vais a tener que hacer la vibración mucho más rápida y hacer muchísimo más esfuerzo para conseguir el efecto de vibrato. Si os fijáis, yo siempre me estoy apoyando en el resto de la mano, incluso cuando intento no hacerlo. Ahí, si os fijáis, lo que he hecho ha sido apoyarme aquí y hacer el famoso movimiento, ¿no? O sea, solo con los dedos suena mucho peor, requiere mucho más esfuerzo. Así que nuestro movimiento, más carne apoyando el mástil, más arriba el pulgar y el movimiento así. Y lo último que tenéis que tener en cuenta es que si estamos tocando en un tempo determinado, igual que cuando hago un bending tengo que afinar, a la nota a la que quiero llegar y no vale poner la nota que a mí me dé la gana, cuando vibremos tendremos que estar a tempo con la canción. El metrónomo va a definir la velocidad con la que vamos a vibrar las notas. Importante respetar esto. Estos dos pequeños tips nos dan la diferencia entre que un solo suene profesional o que un solo suene a principiante. Vale, sed buenos.